Comenzar. Empiezo a grabar. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a comenzar con el estudio de los espacios conexos por trayectorias. Vamos a dar la definición de lo que es un espacio conexo por trayectorias. Vamos a ver las propiedades que satisfacen los conexos por trayectorias. Vamos a ver que todo conexo por trayectorias es conexo, que la conexidad por trayectoria se preserva bajo funciones continuas, que es una propiedad productiva, y bueno, vamos a ver propiedades de ese estilo. Y en la siguiente sesión, en la que yo tenga que dar la clase, vamos a, pues a seguir desarrollando la teoría de conexidad por trayectorias. Vamos a ver después lo que es un localmente conexo por trayectorias, pero bueno, así va a estar el asunto, ¿ok? El jueves se supone a ustedes les va a tocar exponer, ¿ok? Al ratito, al finalizar la clase, nos ponemos de acuerdo en qué les va a tocar exponer a cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces, comenzamos. Espacios conexos por trayectorias. Vamos a empezar dando la definición. Definición. Cx, tau, un espacio topológico. Decimos que X es conexo por trayectorias si sucede lo siguiente. Para cualesquiera dos puntos XY en X, para cualesquiera dos puntos Y en X, existe una función f que va del intervalo 0,1 hacia X continua con la propiedad de que f de 0 es igual a X y f de 1 es igual a Y. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Se ve de la siguiente manera. Tú tomas dos puntos X y Y en X. Aquí está tu punto X y aquí tenemos nuestro punto Y. Si se supone tu espacio X es conexo por trayectorias, es porque tú puedes exhibir una función f, la cual es continua, va del 0,1 cerrado hacia X y tiene la virtud, tiene la gracia de que f de 0 es igual a X y f de 1 resulta ser igual a Y. ¿Ok? Si eso lo puedes hacer para cualquiera dos puntos X y Y del espacio X, entonces X se dice que es un espacio conexo por trayectorias. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es deducir propiedades de los conexos por trayectorias. En lugar de dar ejemplos de espacios conexos por trayectorias, nosotros vamos a hacer teoría. ¿Vale? Bajo y va nuestra primera proposición. Proposición 1. Ocurre que todo espacio conexo por trayectorias es un espacio conexo. Vamos a hacer la prueba. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tomarnos un conjunto, un espacio X, que sea conexo por trayectorias. Y nuestro objetivo va a ser demostrar que ese espacio es conexo. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a probar? Vamos a suponer lo contrario. Vamos a suponer que X es disconexo. O sea, vamos a hacer una prueba por contradicción. Entonces, les pregunto, ¿qué significa ser disconexo? Nosotros ya sabemos eso, ¿verdad? Sabemos que si estamos diciendo que X es disconexo, es porque existe U, V, una separación de X. U y V, ¿qué son? Pues son dos abiertos en X, ajenos, no vacíos, cuya unión nos da el todo. Algo así como el dibujo que aparece aquí, ¿no? X se puede ver como la unión de este abierto U, de este abierto V, los cuales son no vacíos, son ajenos, pero al unirlos nos da todo el espacio X, ¿ok? Entonces disponemos de una separación, ¿verdad? U es distinto del vacío y V también es distinto del vacío. Entonces lo que vamos a hacer es tomarnos un punto X0 en U y un punto Y0 en el conjunto V. Aquí te tomas un punto X0 y aquí te tomas un punto Y0. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿ok? Ahora, por hipótesis, ¿qué sabemos? Por hipótesis, sabemos que existe una F que va del 0 a 1 en X continua. ¿Con qué propiedad? Con la propiedad de que F de 0 es igual a X0 y F de 1 es igual a Y0. ¿Eso por qué lo sabemos? Porque nuestro espacio por hipótesis es conexo por trayectorias, ¿verdad? Entonces, para ese punto X0 que nos tomamos aquí, y para este punto Y0 que nos tomamos, pues se supone debe haber una trayectoria, una función continua, el 0, 1 en X, que une el punto X0 con el punto
Y0, ¿verdad? Bajo. Y entonces f de 0 es x0, f de 1 es y0. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a violentar la conexidad del intervalo cerrado 0,1. ¿De qué forma? Vamos a establecer una disconexión en el intervalo cerrado 0,1, lo cual nosotros sabemos desde cálculo 3 que no es correcto, ¿verdad? Todos los intervalos en R, con la topología euclidiana, son conexos. Y ahorita vamos a mostrar que no, que bueno, vamos a llegar a que el intervalo cerrado 0,1 es disconexo. Y esa va a ser nuestra contradicción, ¿va? ¿Cómo le hacemos? Bueno, definimos a U' como la imagen inversa de U bajo F. Y definimos V' como la imagen inversa de V bajo F. Nota lo siguiente. Notemos esto. Notemos que 0 pertenece en U' y 1 pertenece en U'. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan seguros de ello? Porque estamos tomando, U' es la imagen inversa de U bajo F. Y sabemos que X0 pertenece en U. Hay que ver el dibujo, cómo nos tomamos a X0 en U. V' es la imagen inversa de V bajo F. Y Y0 pertenece en V. ¿Ok? Entonces, tanto 0 está en U' y 1 está en V', ¿verdad? Entonces, tanto U' como V' son distintos del vacío. U' intersección V', ¿cómo son? Bueno, pues por definición esto es la imagen inversa de U bajo F, intersección la imagen inversa de V bajo F. La imagen inversa se porta bien con la intersección, entonces esto es igual a la imagen inversa de U intersección V bajo F. U intersección V es igual al vacío, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que U intersección V es igual al vacío? Porque U y V, recuerden que forman una separación. Entonces, esto es igual a la imagen inversa del vacío. Y la imagen inversa del vacío bajo cualquier función, en particular, bajo la F que tenemos ahorita, esto es igual a el vacío. ¿Y entonces a qué se llegó? Pues se llegó a que el vacío es igual a U' intersección V'. Entonces, esta intersección es vacía. Y por último, U' unión V' es la imagen inversa de U bajo F, unión la imagen inversa de V bajo F, propiedades de la imagen inversa se porta bien con la unión, y nos termina quedando que esto es la imagen inversa de U unión V. Ajá, pero U unión V sabemos que nos da todo X. Unes a U con V y nos da todo X, ¿verdad? Entonces, esta es la imagen inversa de X bajo F. Pero la imagen inversa del codominio bajo F es todo el dominio, ¿verdad? Que es el 0,1. Y entonces concluimos que el intervalo 0,1 es igual a U' unión, aquí hay que cambiarle, unión V', ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos? Con esto, ¿qué podemos concluir? ¿Esto qué muestra? Esto lo que muestra es que U' y U', V' forma una separación del intervalo 0,1. Ah, entonces lo que tenemos en realidad es que el intervalo cerrado 0,1 es un espacio disconexo. Pues no, eso está mal, ¿verdad? Es una contradicción. Sabemos que todos los intervalos en R son conexos con la topología euclidiana. Y esa es nuestra contradicción. ¿Qué supusimos mal en todo este argumento? Pues que X es disconexo. Eso fue un error. Suponer que X es conexo, bajo el supuesto de que X es conexo por trayectorias, nos llevó a la contradicción. Entonces, ¿qué concluimos? Pues la conclusión es que nuestro espacio es conexo siempre y cuando X es conexo por trayectorias. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro primer resultado de conexidad por trayectorias. Y todos los espacios conexos por trayectorias, en particular, van a ser espacios conexos. Y una pregunta que surge de forma natural es si el regreso es válido, ¿no? A lo mejor son equivalentes, son definiciones con la misma potencia. Y la respuesta es que no, que es justo la siguiente observación. El regreso no es válido. Más adelante, pues vamos a ver un ejemplo y de hecho, más bien ustedes van a desarrollar ese ejemplo en la exposición de mañana. ¿Va? Alguien de ustedes va a mostrar que la curva sinoidal
es un espacio que es conexo, pero no es conexo por trayectorias, ¿ok? Bajamos y por lo tanto, pues el regreso no es válido. De hecho, la misma curva sinoidal muestra que, que la conexidad por trayectorias no se preserva bajo la toma de cerradura. También la curva sinoidal muestra eso. Pero bueno, en su momento yo voy comentando esas observaciones y ustedes hacen la mayor parte, ¿no? Del ejemplo. Eso va a ser el jueves. ¿Qué más? Bueno, otra proposición relacionada a la conexidad por trayectorias. Ocurre que la conexidad por trayectorias se preserva bajo funciones continuas. Vamos a mostrarlo. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tomarnos dos espacios topológicos. X, tau X, Y, tau Y, espacios topológicos. Vamos a tomar F, una función de X en Y, continua y subproyectiva. ¿Ok? Podríamos no tomar la subproyectiva, pero tendríamos que restringir el codominio a la imagen y a la imagen darle la topología de subespacio. Entonces, en el fondo se está haciendo lo mismo y para no hacer ese enrollo de tomar la topología de subespacio, pues desde un principio estamos pensando que es sobre. ¿Ok? Y si no es sobre, pues restringe el codominio a la imagen y tu función la restringe, va de X a la imagen, le da la topología de subespacio y se acabó. ¿Ok? Bueno, supongamos que X es conexo por trayectorias. ¿Qué vamos a probar? Pues que la imagen de X bajo F, o sea, Y, es un conexo por trayectorias. Y va a la prueba. Bajo. Tomemos Y1 y Y2 en Y. Ajá. La F sabemos que es su proyectiva, ¿no? Aquí hay un dibujo. De hecho, si se alcanza a ver, así que voy a aprovechar eso. Aquí tenemos a Y, que es el que queremos probar que es conexo por trayectorias. Tomamos Y1 y Y2 puntos en Y, ¿ok? La F es su proyectiva, ¿verdad? Entonces debe haber un punto X1 y debe haber un punto X2 con la virtud de que Y1 es igual a F de X1 y Y2 es igual a F de X2, ¿verdad? ¿Y eso en qué nos va a ayudar? Ah, bueno, lo que vamos a hacer es llevar este problema, el probar que Y es conexo por trayectorias, lo vamos a, bueno, a construirnos una trayectoria de Y1 a Y2, lo vamos a llevar a X vía esta función subproyectiva. Ya tenemos que X1 se transforma en Y1 y X2 se transforma en Y2. ¿Y eso qué? Ah, pues recuerda que por hipótesis X es conexo por trayectorias. Y aquí tenemos X1 y X2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tomarnos una trayectoria que una X1 con X2, ¿verdad? Bueno, vamos a proceder formalmente. Vamos a ir leyendo. Como F supra, existen X1 y X2 en X, tal que F de X1 es Y1 y F de X2 es igual a Y2. Y por hipótesis, X es conexo por trayectorias. Entonces debe existir una función phi que va del intervalo cerrado 0,1 en X, que es continua y con la virtud de que F de 0, phi de 0, es X1 y phi de 1 es X2, ¿no? Entonces en el dibujo tenemos que X1 es phi de 0 y X2 es phi de 1, ¿verdad? Bajamos y pues aquí, ¿esto qué suena? Este dibujo suena que hay que hacer una composición, ¿no? Hay que componer a phi con f, ¿no? Y eso nos va a dar una función que va del 0,1 hasta y, ¿verdad? Entonces, vamos a construirnos a g. Bueno, definimos a g como phi compuesta con f. Va del 0,1 en y. Notemos lo siguiente, pues la g es continua por ser composición de continuas. Eso es muy simple. Y además tenemos que g de 0, pues es f de phi de 0 por la definición de la g. Y phi de 0 es x1. Entonces aquí nos queda f de x1 y f de x1 es y1. Y algo similar pasa con el y2. G de 1, por definición de la g, es f de phi de 1. Ajá. Y phi de 1 es x2, entonces esto es igual a f de x2, que es igual a y2. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos una función continua del 0,1 en y, que en el tiempo 0 vale y1 y en el tiempo 1 vale y2. ¿Ok? Acabas de encontrar una función continua que una y1
con Y2. Del 0, 1 en Y, que une el punto Y1 con el punto Y2. ¿Qué se concluye? Pues que Y es conexo por trayectorias, ¿verdad? Y realmente la conclusión final es que, vamos a escribirla, por lo tanto, la conexidad por trayectorias es un invariante, no, se preserva, perdón. Sí, es un invariante, iba a poner invariante topológico, también lo es, y de hecho es nuestro corolario. Por trayectorias se preserva bajo continuas. Así vamos a ponerlo, ¿va? Se preserva bajo funciones continuas. Así tendría que decir, pero ya no me cupo todo. Y bueno, entonces si tú tienes una función continua de x en y, y tú sabes que x es conexo por trayectorias, y es supra la función, inmediatamente puedes concluir que la y, también el espacio y es conexo por trayectorias, ¿ok? Y un corolario muy importante es el siguiente. Ocurre que la conexidad por trayectorias es un invariante topológico. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si tú tienes dos espacios homeomorfos y tienes que X es conexo por trayectorias, entonces Y también debe ser conexo por trayectorias, ¿verdad? Eso es un invariante topológico, ¿no? Tienes dos espacios homeomorfos y uno tiene cierta propiedad P, entonces el otro espacio también tiene la propiedad P. En este caso, la propiedad P es ser conexos por trayectorias, ¿verdad? Bueno, pero es un corolario que se sigue de manera inmediata, ¿no? Porque si son homeomorfos, si X es homeomorfo a Y, pues hay un homeomorfismo entre X y Y. Ajá. Suponte que X es conexo por trayectorias. Bueno, un homeomorfismo en particular es una función continua subproyectiva y de ahí se sigue que Y es conexo por trayectorias, ¿va? Bueno, entonces ya tenemos el corolario platicado, pero bueno, sí, creo que está bien platicado, ¿no? Es una consecuencia inmediata. Y ahora, una observación, que es más bien introducir como, vamos a nombrar las cosas de una forma, ¿no? Primera observación, ocurre que si f es una función del intervalo 0,1 en x, continua, tal que f de 0 es igual a x y f de 1 es igual a y, diremos que f es una trayectoria que une a x con y, ¿ok? Y 2, al subespacio y, definido como la imagen directa del intervalo cerrado 0,1 bajo f, se le conoce como una trayectoria en x que une a x con y. Si se dan cuenta, casi se ocupan las mismas palabras para describir a dos cosas distintas, porque aquí estamos diciendo que f, en el primer punto, es una trayectoria que une a x con y. ¿Qué es f? Pues es una función, ¿verdad? Y aquí abajito estamos describiendo a este subespacio, a la traza, que tal vez sería una mejor forma de decir las cosas, la traza de f, se le conoce como una trayectoria en x que une a x con y. Entonces, la misma palabra casi está describiendo a los objetos distintos, ¿no? A una función y a un subespacio, pero bueno, esa es la manera en que se dice en general en todos los libros, ¿ok? Una trayectoria puede pensarse como la función o como el subespacio. ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a identificar? Pues por el contexto, ¿no? Dependiendo del contexto en el que estemos, vamos a saber si por trayectoria nos referimos a una función o por trayectoria nos referimos al subespacio que une el punto X con el punto Y, ¿ok? Entonces, esa observación, una manera de nombrar las cosas, básicamente. Pasemos a la siguiente proposición. Bajamos y aquí vamos a trabajar con subespacios, con muchos subespacios, y este resultado es el análogo a lo que pasaba con los conexos. Cuando tienes un montón de subespacios conexos y ocurre que todos tienen la intersección de todos ellos es no vacía, si tú unes a todos esos subespacios conexos, te da un nuevo espacio conexo, ¿verdad? Bueno, eso con los conexos.
ocurre que también eso es válido con la conexidad por trayectorias. Y ahí va, vamos a demostrar ese resultado. Vamos a tomar X, tau, un espacio topológico. Se hace el conjunto de todos los Y alfa, tau alfa, con alfa en J, una familia de subespacios de X. Todos los Y alfa son subespacios de X conexos por trayectorias. De hecho, como ya estamos diciendo que son subespacios, pues no vale la pena poner aquí a tau alfa, ¿verdad? Simplemente pongamos a los conjuntos Y alfa y ya. Porque estamos diciendo que son subespacios, ¿no? Le estamos dando la topología de subespacio, ¿ok? ¿Qué pasa? Bueno, si tenemos que la intersección de todos los Y alfa con alfa en J es distinta del vacío, entonces la unión de los Y alfa con alfa en J es un subespacio conexo por trayectorias, ¿ok? Si tenemos que la intersección de todos los subespacios conexos por trayectorias es distinta del vacío, entonces al unir a todos esos subespacios, eso nos da un nuevo conexo por trayectorias, ¿ok? Y la prueba es de lo más intuitiva. Aquí está el dibujo, de hecho con el dibujo, voy a empezar con el dibujo, aquí está, y en el dibujo se ve cómo se hace la prueba. Tomas dos puntos X y Y en la unión. Entonces, X debe estar en un Y delta y Y debe estar en un Y alfa, ¿no? Pero hay un punto en la intersección. Aquí hay un punto en la intersección. Llámale Z0. Hay una trayectoria que una X con Z0. Vamos a dibujarla. Aquí hay una trayectoria que una X con Z0. Pero también hay una trayectoria que una Z0 con Y. ¿Por qué? Porque sabemos que tanto Y delta como Y alfa son conexos por trayectorias, ¿verdad? Y entonces pego esas trayectorias y termino obteniendo una trayectoria que una X con Y. X y Y se toman de manera arbitraria en la unión, se acaba la prueba. ¿Suena fácil? Sí es fácil, pero claro que hay que escribirlo de manera formal, ¿vale? Entonces pasamos a las formalidades. Tomamos dos puntos X y Y en la unión de los Y alfa con alfa en J. ¿Qué tenemos? Pues por simple definición de unión debe existir alfa 1 y alfa 2 en J, tal que X está en un Y alfa 1 y Y está en un Y alfa 2, ¿verdad? Ahora, la intersección de todos los Y alfa con alfa en J es distinta del vacío, ¿sí o no? Esa es una de nuestras hipótesis. Bueno, pues nos podemos tomar entonces un punto Z0 en la intersección de los Y alfa con alfa en J. Y entonces, ¿qué tenemos? Que X y Z0 están en Y alfa 1, ¿verdad? X está en Y alfa 1. Z0 está en la intersección de todos. En particular está en Y alfa 1. Y y Z0 también están en Y alfa 2, ¿verdad? Y por hipótesis, ¿qué tenemos? Que cada uno de estos subespacios es conexo por trayectorias, ¿verdad? Entonces, podemos decir lo siguiente. Por hipótesis, existe una F que va del 0,1 a Y alfa 1 y una G que va del 0,1 a Y alfa 2, continuas, tal que F de 0 es X, F de 1 es Z0, eso es lo que satisface nuestra F, y la G cumple que G de 0 es igual a Z0 y G de 1 es igual a Y, ¿ok? Eso lo tenemos, ¿por qué? Porque tanto Y alfa 1 como Y alfa 2 son conexos por trayectorias, ¿no? Conexos por trayectorias. Sí, ¿verdad? ¿Eso está bien? Bien, entonces, bajo. ¿Y luego qué hacemos? Pues por cálculo 3, nosotros sabemos pegar trayectorias, ¿no? Ahí nos enseñaron a pegar trayectorias y en este contexto muy general no cambian mucho, realmente. Bajamos y bueno, aquí hay un diagramita, ¿no? De la situación en la que nos encontramos. Vamos a enfocarnos solo en Y alfa 1 y en Y alfa 2. Aquí está nuestro punto de conexión. Aquí está X, aquí está Z0 y aquí está nuestra otra trayectoria, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es pegar estas dos trayectorias. ¿Cómo le hacemos? Como en cálculo 4, como en cálculo 3, como en geometría diferencial, ahí va. Definimos a la función phi, que va del 0 a 1, a la unión de los Y alfa con alfa en J. Definida de la siguiente manera. Tomamos un punto T y lo mandamos a f de 2t si t está en el intervalo 0,1. O sea, recorre la curva el doble de rápido. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo.
y lo mandas a G de 2t menos 1 si la t se mueve de un medio a 1. ¿Ok? Entonces, como f y g son continuas, se sigue que la phi es continua. Aquí hay un detalle, aquí falta argumentar algo más, aquí me faltó escribir algo. Efectivamente, como f y g son continuas, eso casi garantiza la continuidad de la phi, pero falta ver qué pasa justo en el punto de intersección de los dominios. Por ejemplo, este tiene un medio y este tiene un medio. Ajá. Entonces, bueno, solo un mini detalle, ¿no? Hay que ver que f de 2t por un medio coincide con g de 2 por un medio menos 1. O sea, estamos evaluando en un medio en ambos casos. ¿Y qué pasa? Pues en el primer caso con la f nos termina dando f de 1. En el caso de la g nos da g de 0, pero sabemos que estos dos valores son iguales, ¿verdad? En ambos casos, ¿cuánto valen? Z0. ¿Ok? Entonces, por el lema del pegado, así es como se le conoce a este resultado, el lema del pegado, pues esta función phi sí es una función continua. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una continua del 0, 1 a la unión de los y alfa con alfa en j, que une al punto x con el punto y, los cuales se tomaron de forma arbitraria en la unión de los y alfa con alfa en j. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos realmente? Pues que la unión de los y alfa con alfa en j es un subespacio de x conexo por trayectorias. ¿Ok? Entonces ahí está la prueba. Entonces, si tienes muchos subespacios conexos por trayectorias y todos tienen, al intersectarlos, hay intersección no vacía, entonces la unión de esos subespacios con la topología de subespacios, desde luego, inducida por el espacio grande X, nos da un conexo por trayectorias. ¿Va? Pasamos a la última proposición, que es relacionada al producto topológico. ¿Ok? Recuerden que casi siempre se trabaja con la topología de Tikhonov, ¿no? La topología de Tikhonov es la topología que tiene por base a este tipo de conjuntos, U1, U2, U3, UN, ¿no? Que son todos los X alfa con alfa en J, tal que X, aquí hay que poner alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa N, tal que X alfa I pertenece en U alfa I para cada I igual a 1 hasta N. Estos son los básicos canónicos, ¿no? Es la topología que tiene por base a estos básicos, o también se puede describir como la menor topología que hace continuas a las funciones proyección, ¿ok? Todo eso ya se vio en topología 1, y bueno, ahorita lo vamos a ocupar, ¿no? No es la única topología que se le puede dar al producto, ¿no? Un producto cartesiano infinito. También le podemos dar la topología de la caja y ojalá ahora sí en este curso, porque el semestre pasado ya no pudimos hablar nada de la topología de la caja, ojalá y en este semestre sí podamos dedicarle un rato a esa topología, a la topología de la caja, ¿no? En su momento recuerdo cómo se define y comparar la topología de Tikhonov con la de la caja. ¿Va? Bueno, pero ahorita estamos con la topología de Tikhonov. Ahorita estamos con la de Tikhonov, ¿ok? ¿Qué dice la proposición 4? Bueno, vamos a leer. Sean X alfa, tau alfa con alfa en J, una familia de espacios topológicos. Lo que dice la proposición 4 es que el producto de los X alfa con alfa en J es conexo por trayectorias. Sí, solo sí, para cada alfa en J, X alfa, tau alfa es conexo por trayectorias. ¿Ok? Entonces, para que un producto topológico sea conexo por trayectorias, cada factor debe de ser conexo por trayectorias. ¿Ok? Pues vamos a hacer la prueba. Bajo. Y es una prueba muy, muy, muy simple. Vamos a usar la función diagonal, eso sí, pero es fácil trabajar con esa función en este caso. Ahí va. Demostración. Empecemos con la ida. Vamos a suponer que el producto de los X alfa con alfa en J es conexo por trayectorias. Tomamos un beta en J, fijo pero arbitrario. Nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos que la función proyección, la pi beta, que va del producto X beta, que es la proyección de la betadécima componente, es continua y subproyectiva. Entonces, por la proposición 2, si no mal me equivoco, ¿qué podemos asegurar? Que la imagen
del producto bajo la pi beta de este conexo por trayectorias, nos arroja un conexo por trayectorias, que es x beta. X beta termina siendo conexo por trayectorias. Pero pregunta, ¿cómo nos tomamos el beta en J? Fue cualquier índice beta, ¿no? En J. O sea, nos tomamos cualquier factor. Y lo que terminamos mostrando es que cualquier factor, si suponemos que el producto es conexo por trayectorias, cada uno de los factores que conforma ese producto también es conexo por trayectorias. Eso es lo que acabamos de ver, ¿va? Esa es la ida. Ahora vamos a ver el regreso, que es muchísimo más simple que el regreso cuando se probó que un espacio, un producto es conexo por trayectorias, si solo si cada factor es conexo por trayectorias. Esa prueba es más complicada, esta es mucho más simple, fíjense. Supongamos que para cada alfa en J, X alfa es conexo por trayectorias. Vamos a tomarnos, queremos probar que el producto es conexo por trayectorias. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos dos puntos arbitrarios en el producto. Sea X alfa con alfa en J y Y alfa con alfa en J, elementos en el producto de los X alfa con alfa en J. ¿Qué tenemos? Tenemos que para cada alfa en J, X alfa y Y alfa, o sea, la alfaésima componente de estos elementos en el producto, pues van a pertenecer a X alfa, ¿verdad? Estamos de acuerdo al factor X alfa. Pero fíjate lo que tenemos aquí. Por cada factor X alfa, tenemos dos elementos, a X alfa y a Y alfa. Y por hipótesis, cada factor es conexo por trayectorias. Entonces, tenemos que para cada alfa en J, existe F alfa, que va del 0 a 1 cerrado a X alfa continua, con la propiedad de que F alfa en 0 es igual a X alfa. Y F alfa evaluado en 1 es igual a Y alfa. ¿Ok? Entonces, aquí hay un montón de, tenemos un montón de funciones, ¿no? Vamos a hacer un dibujito. Aquí tenemos el intervalo 0,1 antes de ver la prueba. Tenemos al 0,1 y tenemos aquí a la F alfa, a la F beta, F gamma, por ejemplo. Aquí tenemos a la F delta y aquí tenemos a nuestros espacios, ¿no? A nuestros factores. Aquí está X alfa, X beta, X gamma, X delta, ¿no? Y sabemos que estas funciones separan nuestros puntos a X alfa con Y alfa, a X beta, separan, perdón, hay una trayectoria que une X alfa con Y alfa, ¿no? A X beta con Y beta, a X gamma con Y gamma, y a X delta con Y delta, ¿no? Entonces sabemos que existen estas trayectorias. Pero factor a factor. Y nosotros queremos una trayectoria que en el producto, que una a nuestro elemento en producto X alfa, este que voy a señalar a continuación, que una a este con este otro de aquí. Eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, de alguna manera nos tenemos que ingeniar para, a partir de toda esta familia de funciones, construirnos una que vaya el producto y que conecte a X alfa con Y alfa, al elemento en el producto X alfa con el elemento en el producto Y alfa, ¿ok? ¿Cómo le hacemos? Pues con la siguiente función, muy conocida, su nombre es la función diagonal y es la que vamos a ocupar, fíjense. Sea, y esta es la notación, pones un triángulo, F alfa, abajo alfa en J, esta función va del 0 a 1 hacia el producto de los X alfa con alfa en J. Es como cuando en cálculo 3, a partir de funciones de RNR, te construyes una función de RNRN. Te las construyes, te pones cada función en cada componente, ¿no? Entonces, a esta función se le conoce como la función diagonal y lo que hace es que a cada punto T lo manda a este vectorzote, por decir de alguna manera. F alfa T con alfa en J. Si estuvieras en un caso finito, aquí tienes tus funciones F1, F2, F3, Fn, y lo que estamos haciendo en el fondo es construirnos esta función. La de n componentes, ¿no? Bueno, entonces construimos esta. Uno construye una función y tiene, bueno, si quieres, si vas a ocupar su continuidad, pues antes tienes que probar que efectivamente es continua.
Pero aquí yo les puse, pues ya sabemos que esta función diagonal es continua, la función diagonal generada por esta familia de funciones. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, si no lo sabemos es fácil de argumentar. Aquí está el argumento. Para que esta sea continua, como en el codominio está el producto, lo que uno tiene que hacer es probar que al componerla con cada proyección, esto nos arroja una función continua. Pero sí nos arroja una función continua porque la función diagonal compuesta con la proyección nos da la f beta. Y la f beta, las f beta sabemos que son continuas. ¿Ok? Esa es una propiedad que satisfacen las funciones que van de un espacio Z a un producto topológico. Para probar que esa cosa es continua, tú compones esa función con las proyecciones y si esas composiciones todas resultan ser continuas, la función original, que en este caso es la función diagonal, resulta ser continua. ¿Ok? Y eso es lo que estamos argumentando aquí. ¿Va? Y ahora nota esto. La diagonal evaluada en cero, pues es f alfa en cero con alfa en j, que es x alfa con alfa en j, y la función diagonal generada por todas estas f alfa se evalúa en 1, es f alfa en 1 con alfa en j, y es igual a y alfa con alfa en j. ¿Y luego qué? Pues ya se acabó el problema, porque acabas de construir una continua que va del 0,1 al producto, tal que en el tiempo 0 es este elemento, el x alfa con alfa en j, y en el tiempo 1 es el elemento y alfa con alfa en j en el producto. ¿Qué pasó? Pues que entonces, como x alfa y alfa fueron tomados de manera arbitraria, se concluye que este producto es conexo por trayectorias, ¿verdad? Bajo el supuesto de que cada factor es conexo por trayectorias. Y ahí se acaba la demostración, ¿ok? Ahí acabamos la prueba y ahí termina la clase de hoy, ¿ok? Ahora sí, voy a cortar la grabación y nos ponemos de acuerdo en qué es lo que va a exponer cada uno de ustedes, ¿ok?